Hoy en día, nadie puede poner en duda que la creación de la escritura no responde a un hecho feliz, sino que es consecuencia de unas necesidades que tienen sus premisas en el Neolítico. Exigencia que son fruto de una revolución socioeconómica, y que se fundamentan en aspectos divergentes con respecto a los conceptos de propiedad del anterior periodo paleolítico, y que propiciarán el incremento de los usos comerciales. Tabla comparativa Oriente Próximo Egipto. Tabla de correspondencias temporales entre las culturas de Oriente Próximo y Egipto durante el 4 milenio AC, elaborada por Louis Watrin. Desplegar el concepto de propiedad, en su acepción diluida de ajuares personales y otros elementos básicos, es de razón que ya existiera en los grupos de cazadores-recolectores de Paleolítico. También se presupone la existencia de un primario comercio de intercambio de bienes materiales o conocimiento, y que de alguna manera podemos definir como bienes fabricados por o conseguidos por la habilidad de, y que eran generalmente ajenos a los aceptados usos comunitarios. Los métodos para conseguir alimentos mediante las primeras prácticas agrícolas o ganaderas, precursoras del Neolítico, y esto es importante, antes de considerarse como bienes afectos a esa misma idea. En definitiva, no hay que olvidar que se trata de alimentos no propiciados por la naturaleza, sino y de alguna manera, fabricados o conseguidos por la habilidad de alguien, por lo que serían libres de ser utilizados para el intercambio personal y posteriormente para el comunitario, según la costumbre paleolítica. El auge de lo propietario y de su vector comercial muy posiblemente incidió en la obligación, por cuestiones obvias, de llevar algún tipo de llevaduría más precisa tanto de posesiones como de los intercambios de estas en su proceso de expansión como hecho social habitual. De esta guisa y según Onantunca, 2004, podemos en el caso de Oriente Próximo diferenciar dos periodos iniciales, un primer periodo donde se continuaría con un sistema evolucionado de cálculos, unos rudimentarios cálculos, su traducción desde el griego es piedra, que ya eran utilizados profusamente con anterioridad al Neolítico y que escenificaban un valor numérico. Según la cultura y sus posibilidades, su confección podría variar, hueso, madera u otro material, y que establece entre el acontecimiento neolítico y aprox. El año 3400 AC, un segundo que denomina como periodo de las bolas de arcilla, como evolución del periodo anterior, y que establece entre el año 3400 y el 3300 AC aprox. Y donde aparecen los primeros asientos individuales de esta primigenia contabilidad. Unos asientos contables que estarán protegidos en su inviolabilidad al estar recubiertos de una capa de arcilla que posteriormente se procedía a cocer. Estos asientos individuales garantizados solían estar acompañados de una rúbrica propietaria, los primeros sellos de estampación, y de un hecho mucho más trascendental, aparecen impresas en su barro cocido las primeras referencias pictográficas relativas a productos agropecuarios, así como pequeñas inscripciones certificando el valor numérico de los cálculos contenidos en su interior. La primera escritura. Etiquetas egipcias. Etiquetas de vasijas encontradas en la tumba del rey Escorpión de Nequen. Cementerio de Ábidos, tumba J. 3200 AC, aprox. Desde hace tiempo, y de este hecho puede dar fe Miles Venerable, Historia Universal, de 1960, G. Mann y Aeus, se tiene la hipótesis que la escritura egipcia tiene sus premisas en Oriente Próximo. Si bien, y dicho esto, habría que reflexionar si su verdadero origen está en Mesopotamia o si la grafía logosilábica del periodo de Uruk IV, 3200 a 3100 AC, fuera una variante de la ya utilizada en la ciudad Arata, tal y como recoge la épica del relato sumerio de Enmerkar y el señor de Arata. Enmerkar, regente de Kulaba/Uruk, fue un antiguo sacerdote del templo de Arata y lugar donde la diosa Inanna, la gran vaca, le concedió el chupar de su ubre, adquirir sus conocimientos. De hecho, la presentación de una escritura propiamente urukita ante los sacerdotes del templo de la ciudad pérsica fue la principal razón que aportó Enmerkar para que la diosa concediera en su traslado al templo del Eanna en Uruk. Este hito viene corroborado por la conocida existencia de una escritura cuneiforme paralela a otro lado de los montes Zagros y denominada protoelamita.
Independiente de lo anterior, lo que resulta cierto es que las diferencias entre la escritura cuneiforme, egipcia y mesopotámica son exiguas, comparadas con otros sistemas, lo que nos dirige a que ambos modos estuvieron relacionados en algún momento de la historia. De hecho, ambas presentan logogramas no fonéticos, silabogramas fonéticos y clasificadores afonéticos o determinativos, así como una cantidad similar de signos, entre 600-700, que tienen un propósito similar. Su diferencia estriba en que los signos fonéticos egipcios omiten la información relativa a las vocales, representando exclusivamente sílabas, propio de las formas culturales afroasiáticas, y de cuyo ejemplo podemos dar las redacciones semíticas. Si bien habría que aclarar que el sistema mesopotámico presentaba variedades en este aspecto, como consecuencia de encontrarse las vocales anexas a los signos silábicos, lo que implicaba tener que modificar los signos en función de la pronunciación idiomática. Dado lo anterior, habría que considerar si la ausencia de vocales no supondría un avance por parte del sistema egipcio, ante su mayor simplicidad, al eliminar posibles confusiones en las traducciones. B. Powell, 2012. Etiqueta sumeria. Etiqueta mesopotámica. Periodo Uruk 2/3 año 3200 AC, aprox. Borderasiatisches Museum, Berlín. Otto Biolaf-Tesmer. Del nacimiento de la entidad de Egipto, la primera sensación podría hacernos pensar que estamos ante el desarrollo de una civilización de carácter espontáneo y hermético, la certidumbre, aparte de la escritura, sobre una inicial influencia en su desarrollo de culturas afectas al acontecimiento cultural de Oriente Próximo parece fuera de dudas. Ejemplos de tal evidencia vienen dados por la existencia de representaciones de barcos de tipo mesopotámico en un cuchillo ritual egipcio, encontrado en Jebel al-Araq, en el Alto Egipto, cerca de Abidos, y correspondiente al periodo predinástico de Nakada-id, 3350 a 3150 AC. Figuraciones de parejas de animales de simbología claramente asiática con largos cuellos entrelazados en tablas votivas egipcias. Se trata de la tabla de Narmer, periodo predinástico de Nakada 3100 AC aprox. Y proveniente del templo de Horus en Hierakonpolis, Alto Egipto así como alfarería, etiquetas, marcas de escriba y cilindros sello de tal influencia. Las etiquetas servían para identificar el contenido de recipientes y embalajes comerciales. Se conocen etiquetas de este tipo de etiquetas en jarras de vino provenientes de Abidos con escritura logosilábica. G. Dreyer, 1998. Nakada-id. Si bien, lo más significativo y relevante viene reflejado en la misma arquitectura egipcia predinástica, los omnipresentes diseños de frontales de palacios a similitud de las construcciones mesopotámicas y la análoga distribución interior de mastabas en Nakada y Saqqara a semejanza de los templos uruquitas. Ejemplo pudiera ser la tumba de la reina Neitotep en Nakada, 3100 AC, aprox. Dicho esto, la pregunta a plantearse sería en qué momento o momentos y cómo, y por dónde, se estableció ese contacto cultural. Mastaba distribución planta de la mastaba de la Reika Ainun el Kaab, Abidos. Y dinastía, 2900 AC, aprox. Se observa la distribución a similitud de los templos mesopotámicos. A la hora de enfrentarnos a tal pregunta, es lógico que se nos planteen las dificultades propias de un mundo socioculturalmente en constante evolución. Ya no es noticia que la cultura del Obeid al-Ubaid, sucesora de la cultura de Asuna-Samarra, se extendió entre los años 5000 a 3500 AC, por Mesopotamia y el Golfo Pérsico. También se tiene conocimiento que durante la fase final de Uruk, 3500 a 3100 AC, de la extensión por Mesopotamia de la cultura de Susa, una cultura con origen en los montes Zagros y que corresponde tecnológicamente con la generalización del regadío en la cuenca alta media del Éufrates y Tigris, así como el hecho urbano y templario. Durante este periodo, correspondiente a Uruk V4, la regencia de la ciudad de Kulaba se extiende hacia la Alta Mesopotamia. Testimonio de ello nos lo dan los asentamientos uruquitas sirios de Abu Bakabira, Jawa y Tel Judeida donde coincide con las culturas levantinas de Gasoul Beerseba, 3800 a 3350 AC aprox.
derivadas, a su vez, de la cultura neolítica de Alaf, si bien fue de corto florecimiento, alrededor de 150 años, al declinar con la llegada de la fase de Djem-Ded-Nasr, 3100 a 2900 AC aprox. Y con ella, propiamente dicho, la cultura sumeria Mesopotamia. De hecho, aquí habría que apuntar que el periodo de Djem-Ded-Nasr es el efecto término de un acontecimiento climático, con su consecuente movimiento de poblaciones, en la meseta iraní y el Golfo Pérsico que proporcionó grandes extensiones de marismas y terreno fértil en la desembocadura del Tigris y Éufrates, mientras que empobreció las zonas cultivables de la vertiente suroccidental de la meseta iraní. Uruk-Templo Blanco-Planta del Templo Blanco, de Uruk sobre la plataforma de Suzik-Kurat. Finales del 4 milenio AC, aprox. Del periodo de Uruk 4V, 3500 a 3100. AC. Se tienen pocas evidencias de útiles mesopotámicos de la época en las costas del Pérsico y las encontradas consisten en fragmentos de vasijas, y que aparentemente condicionan la exclusiva existencia de actividades comerciales suruquitas a zonas del suroeste de Irán y de la Alta Mesopotamia, como ya se ha mencionado. Estas evidencias no concuerdan con el fluido comercio acaecido durante el periodo del Ogaid, lo que puede dar lugar a interpretaciones de carácter político-sociales o bien, como nos sugiere Wengrow, 2008, se debieran a una evolución en las instituciones que controlaban el intercambio de mercaderías desde un primitivo comercio minorista en manos a aldeas y clanes, a una economía de producción y mano de obra centralizada, resultante del auge urbano y su control por el templo, que enfocaría el comercio hacia su más inmediata periferia. Planteamiento que cambiaría durante el periodo de Djem-Ded-Nasr y el dinástico arcaico, aconteciéndose un incremento del tráfico marítimo comercial por el Golfo con enclaves como Dilmun, Magan, Arapa, Melolotal, esta últimas en el litoral occidental de la India y Pakistán. Por otro lado, se conoce la importancia del comercio en el Mar Rojo por parte del periodo predinástico egipcio en el 4 milenio AC. En este periodo, la importación de productos exóticos de sus costas tuvo un rápido crecimiento, Zarims, 1996, siendo en consecuencia, en parte, de determinados avances en la construcción naval. Así, alrededor del año 3400 AC, aprox, los barcos que anteriormente se elaboraban con papiro o cañas pasan a ser encuadernados en madera. Circunstancia que se vio acompañada en el año 3100 AC, aprox. Con la incorporación de un mástil y una vela rígida, Fabre, 2005, y si las descripciones de la cerámica de Jerez son correctas, con forma cuadrada, Stieglitz 1984, Guara 2006. Petróglifos barcos Wadi Mammat. Petróglifos de barcos fabricados en Junco en Wadi Mammat. Alto Egipto. 4000 a 3500 AC. Apuntado lo anterior, es cierto que las teorías clásicas hablan que la influencia mesopotámica en Egipto tuvo que darse necesariamente por las rutas comerciales terrestre y marítima del levante meridional mediterráneo, mas vamos a intentar demostrar que tal hipótesis no es del todo correcta. Con anterioridad a la unificación del Alto y Bajo Egipto, la influencia de la cultura de Nakada, y su importante papel, debe ser valorada para nuestro propósito en contraposición a las culturas que florecieron en la zona del delta del Nilo. Por un lado, el Alto Egipto y Nakada toma su valor de ser la puerta de encuentro con África, mientras que el Bajo Egipto aparece como el nexo cultural y comercial con Oriente Próximo, haciendo, a su vez, de puente con el Alto Egipto. La expansión de Nakada, en dirección sur-norte desde su núcleo en la Gran Catarata, se producirá gradualmente durante el 4 milenio AC. Este hecho acaecido en varios capítulos, estuvo condicionado por factores medioambientales, y por ende humanos, últimos estos que tienen como fruto una transición demográfica, verificada sobre el incremento del número de enterramientos en el transcurso de Nakada y A3, y que advierte del innegable interés económico que el Delta y el Bajo Egipto suponían. No cabe duda que la relación entre el Delta y las culturas levantinas meridionales mediterráneas resulta evidente y puede ser constatada con fidelidad a partir del periodo de Buto, 3900 a 3800 AC, consistente principalmente en la aparición diferencial de un tipo de
clavos decorativos, y utensilios cerámicos al modo mesopotámico, Bandelwey, 1993, y que ahora se sabe corresponden a motivos y ajuares de tumbas de influencia palestina de finales del Calcolítico de Gazoul IV, más exactamente de Naal Mismart, 3800 a 3700, AC, S. Burke, 2000, y posiblemente realizada por mano de obra importada. El segundo contacto entre el Delta y Oriente Próximo corresponde al periodo de Mahdi, 3800 a 3600 AC, donde vuelven a aparecer útiles de influencia Gazoul IV, 3900 a 3800 AC, asociada a otros efectos del bronce y de la cultura lachis, 3650 AC aprox. S. Tutunzik, 1976. Un hecho relevante es que la población de Mahdi supone el más antiguo centro metalúrgico del cobre del delta, un cobre que será importando del área jordana de Wadi Feinan, Pernica Dauptman 1989, así como cedro del Líbano y piezas de asfalto del Mar Muerto, y que eran intercambiados por cerámica de basalto y otros productos, Amman, 2002. Jebel al-Arak, Nice, detalle del anverso del cuchillo encontrado en Jebel al-Araki donde se aprecian barcos de estilo mesopotámico. Alto Egipto. Nakada-Id, 3350 a 3150 AC, Musée du Louvre. Durante este periodo, productos de Mahdi y el levante meridional mediterráneo mantuvieron comercio con el Alto Egipto, coincidiendo con Nakada-Ia, 3700 a 3600 AC, pero nunca con Uruk. Solo a partir del colapso del enclave comercial de Mahdi es cuando, ya en el periodo de Nakada y Ibik, 3600 a 3350 AC, empieza el Alto Egipto a recibir los primeros útiles de diseño urukita. Objetos encontrados en el yacimiento de Araje, Nakada y Ib de 1, tales como pequeñas vasijas con base redonda y asas tubulares, brazaletes fabricados con conchas que portan un sello de estampación, Honoré, 2007, así como otro encontrado en Naggaider, imitando una vasija urquita y fechado en el 3600 a 3500 AC. Si bien habría que apuntar que tanto las piezas cerámicas, denominadas Susabe, como los sellos de estampación, y esto es importante, también tienen similitud con útiles originarios del suroeste de Irán, con lo que sin negar la procedencia, Watrin, 2007, sí es de advertir que corresponderían cronológicamente con la influencia susanida en Uruk durante su periodo medio, como ya se ha apuntado con anterioridad. Por otro lado, el incremento de la influencia mesopotámica en el Alto Egipto durante Nakada-Id, 3350 a 3150, no concuerda con el abandono urukita de sus posiciones en el levante mediterráneo. Por el contrario, sí sería compatible temporalmente con la existencia de un nuevo estadio de expansión socioeconómica en el Golfo Pérsico y que en Mesopotamia culminaría con el periodo de Hemdet-Nasr, renovado impulso que es también paralelo al incremento de las rutas comerciales egipcias en el Mar Rojo, y que incluía, en otros, un comercio de obsidiana procedente del sur de Arabia o Etiopía, quedando patente en útiles encontrados en los yacimientos de Kawel Kebir, Abidos, Nakada y Yera Compoleis, El Babai, 2000, así como de su tecnología en la construcción naval. Si bien, y en contraposición, resulta arriesgado, como dicta D.T. Potts 2012, sustentar la teoría de una circunvalación pérsica de la península arábiga, basada en los petróglifos encontrados en Wadi al-Mamato en el cuchillo ceremonial de Jebel al-Arak, a la hora de presentar un contacto comercial directo con el Alto Egipto. Estas figuraciones presentan a barcos de diseño comparable a los encontrados en sellos afectos al periodo de Hemdet-Nasr/Uruk tardío, Mark, 1997, no es menos cierto que la influencia de Oriente Próximo nunca fue realizada de forma directa, ya fuera por el Mediterráneo o por el Mar Rojo, sosteniéndose tal evidencia sobre la personal evolución de la cultura de Nakada en el Alto Egipto. Una posible solución, al igual que lo fue Siria-Palestina para Egipto en el Mediterráneo, podría ser la evolución socioeconómica de los asentamientos humanos en el actual Yemen durante la época, pero eso, ya es otra historia.